¿Por qué si el cuerpo es el que peca, el alma es la que paga? ¿Por qué si el cuerpo es el que peca, el alma es la que paga? Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Los que viven según la carne Los que viven según la carne no piensan más que carne, no piensan más que en la carne. y los que viven según el Espíritu Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. buscan las cosas del Espíritu. Siga. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. ¿Escuchó? Otra vez, Luis, que no le entendí. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. No hay más que muerte en los que ansían la carne. Siga. Mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Anhela la vida y la paz. Siga. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, Los proyectos de la carne están en contra de Dios. pues la carne no se somete a la ley de Dios La carne no se somete a la ley de Dios. Siga. y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siga. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Viven en el Espíritu. Siga. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Habita en ustedes. Dale. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Se lo traduzco en castellano. Porque usted, a pesar de que esté en la carne, usted puede vivir según el Espíritu. Nosotros tenemos dos emisoras para escuchar. Una por este oído, la de Dios, la voz de Dios. Y otra por este oído, la del diablo. La de Dios es la según el Espíritu, la del diablo es según la carne. Cuando usted obedece lo que le diga el diablo por la voz de la carne, entonces usted está desobedeciendo a la voz del Espíritu, no está viviendo según el Espíritu. Y porque usted es carne y espíritu, es una persona complementada en carne y espíritu, entonces usted tiene la facilidad, porque tiene el Espíritu de Dios, de obrar según el Espíritu. Y usted tiene la facilidad, porque el diablo existe y lo tienta, vivir según la carne. Y usted escoge cuál camino agarrar. Y si usted escoge a vivir según el Espíritu, usted vive en lo espiritual y alcanza la salvación. Si usted escoge vivir según la carne, usted vive según la carne, lo material, y pierde la vida. Entonces, ¿por qué el Espíritu va a pagar? Porque se dejó doblegar por la carne. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Pero si usted y yo nos hacemos sordos a la voz del Espíritu, somos culpables. ¿Y quién es el que se hace sordo al Espíritu? No solamente la carne, también su espíritu débil, su espíritu frágil. Recuerda lo que dice Jesús: velen y oren para no caer en la tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces, si usted no fortalece el espíritu a través de la oración,
A través del encuentro con Dios, su espíritu está débil y eso es culpa suya, de usted, que no se ejercitó en el espíritu. Entonces no puede separar la carne del espíritu de la persona. Va unido tanto carnal como espiritualmente y depende de la voz que siga, la de Dios o la del maligno. La carne también es castigada porque la mandan al cementerio y se la tragan los gusanos y se pudre. Eso es un castigo. Y dice, en Venezuela dice así. ¿Sabe qué dice en Venezuela? No, mejor no lo digo. Que cuando uno se muere, va a pagar boca arriba lo que hizo boca abajo. El cuerpo paga lo que hizo.